Hola a todos y bienvenidos a este tercer vídeo. Como sabréis, intento hablar un poquito sobre el sistema musculoesquelético en ecografía y en resonancia magnética. Hoy hablaré sobre la lectura sistemática de la rodilla en resonancia magnética. Bueno, hay muchos médicos, muchos especialistas que tienen ya su forma de hacer, su forma de estudiar. Yo voy a hablar sobre la mía. Normalmente tenemos varias pantallas donde podemos abrir diferentes imágenes y una pantalla específica, ¿no?, para ir escribiendo lo que es el informe. Así no tenemos que abrir, cerrar, minimizar, maximizar lo que son las páginas ni las imágenes. Normalmente utilizamos casi la mayoría plantillas, ¿no? Plantillas para realizar el informe. Aquí en este caso yo he puesto un informe que es mi guión, ¿no? Es por donde el que utilizo yo, y así veo que no me dejo ninguna estructura anatómica por estudiar. Pero deberíamos de hacer un análisis sistemático ordenado, sin tener esta plantilla y no olvidarnos ninguna estructura por valorar. ¿Esto cómo se hace? Pues siendo muy ordenado y haciendo un protocolo de estudio donde visualizarás y estudiarás todas las estructuras, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este caso, os pongo un informe de la guía que yo utilizo. Es importante, si podemos conocer historia, ¿no?, del paciente y cosas de estas, es bastante importante, nos hará mucho. Y la clínica, ¿no? Normalmente en la privada no tenemos este feedback, ¿no?, de la historia clínica, no tenemos esta, digamos, este dato que aporta bastante luz, ¿no?, al hacer el informe. Pero bueno, valoramos imágenes y vemos pues qué patología puede haber, ¿no? Sí que hay un informe, digamos, de cuando realizan la petición, ¿no?, del estudio, pues sí que el traumatólogo normalmente nos guía, traumatólogo o otro especialista, nos guía un poco en qué es lo que le puede pasar al paciente. Pero es, ya le digo, en la petición. No es una historia clínica ni nada. Y a veces hay, digamos que hay peticiones que ponen resonancia de rodilla y punto. Entonces, pues ahí está, ¿no? En la privada estamos un poco privados. Muy bien, pues lo importante, ¿no?, de poner en el informe pues sería el motivo del estudio, qué rodilla estamos visualizando, si la izquierda o la derecha. La técnica significa es el protocolo que utilizamos nosotros, ¿no? Los 3 ejes lo utiliza todo el mundo, pero en qué secuencias lo hacemos, ¿no? En T1 o T2, todo el mundo, todo el mundo, densidad protónica también, pero si añades aquí alguna cosa como algún STIR o alguna difusión, si pones un mapeo del cartílago o un estudio volumétrico, pues también deberíamos de ponerlo. En este caso, nosotros utilizamos cortes específicos en la escotadura para visualizar mejor los cruzados, ¿no? Entonces, por eso lo añado. Normalmente hay una discusión, unos hallazgos que hacemos y que visualizamos, ¿no? Y tenemos que colocar y luego pues unas conclusiones, ¿no?, que es lo que hemos encontrado en el estudio y lo ponemos al final, ¿no?, lo más relevante, ¿no? ¿Por dónde empiezo yo normalmente? Pues yo normalmente empiezo con un estudio axial de rodilla para visualizar lo que es la parte más superior, y empiezo ya con el tendón. Hago un rápido vistazo del tendón cuadricipital a la rótula, visualizando su estructura, ¿no?, las partes de la rótula,
que no haya ninguna anomalía, ¿no? Una bipartita o otras variantes anatómicas. Sigo para abajo, veo el tendón rotuliano, lo visualizo hasta la tuberosidad tibial anterior, ¿vale? De la tibia. Una vez aquí veo las facetas de la rótula, veo el cartílago. Aquí ya veo el tipo, la clasificación que utilizamos de Weber, de la rótula. Hay que conocer diferentes clasificaciones. En este caso, pues bueno, aquí podemos ver que podría ser una Weber tipo 1 porque las facetas son simétricas, ¿no? Visualizo el cartílago, si hay alguna lesión, si hay algún cambio de señal, en este caso, si hay úlceras subcondrales, si hay, pues para visualizar si hay condropatía en el cartílago femoropatelar. Vale, si hay pinzamiento interfacetario. Esto, por ejemplo, aquí no lo veo bastante claro, ¿no? Porque se ve bastante libre. Pues me voy al sagital, ¿no? Por ejemplo, en el sagital aquí vemos cómo hay algún momento en la tróclea, en las carillas aquí, que sí que hay un leve pinzamiento, ¿no? Bueno, pues hay que ir colocándolo en el informe, si hay luxaciones o no, visualizar, ya que estamos aquí, pues bajamos a la tróclea, ¿no? La tróclea femoral, visualizar el cartílago, también podemos realizar algún tipo de medición de la tróclea, de angulación, lo vamos a hacer, por ejemplo, poner aquí, ¿no? Más o menos, y sí. Y visualizar, ¿no? Y poner, ¿no? Si es un ángulo mayor o patológico, pues colocarlo, ¿no? Normalmente esto lo hacemos para ver que no haya ninguna displasias trocleares ni cosas de estas. Y si hay, ¿no? Pues yo utilizo la clasificación de Joule para clasificarla. ¿Qué más? Proseguimos, voy a borrar esta imagen y proseguimos con los retináculos rotulianos, ¿no? Bueno, ante todo, se me ha olvidado, pero visualizar qué rodilla es, ¿no? Como habíamos visto en los vídeos anteriores, teníamos diferentes maneras de ver, ¿no? Por estructura anatómica muscular, esto es medial, por lo que es las facetas rotulianas, había una que era más larga, la lateral, y lo más básico que era ir a buscar el peroné, ¿no? Que sabíamos que esto era lateral. Muy bien, pues los retináculos, retináculo lateral, retináculo medial, visualizarlos, ver que no haya ninguna lesión y ya vamos bajando a lo que son los ligamentos colaterales o laterales de la rodilla. En las inserciones, ¿no? En los epicóndilos. En el epicóndilo lateral, pues tenemos el ligamento lateral externo que, como sabemos, irá a la inserción aquí del peroné, la cabeza del peroné. Inserción distal, lo visualizamos hasta aquí. Y luego en el colateral medial, cómo irá hasta la tibia. ¿Vale? Aquí es una de las partes donde visualizamos también los ligamentos laterales, pero normalmente en el coronal es donde lo estudiamos mejor. Pero vamos a visualizar todas las estructuras en todos los ejes. Que pues, nos visualizamos también podemos ver los meniscos. Es importante en el axial visualizar los meniscos, el medial, que ya sabemos que era más grande, en forma de C, y el lateral, que era más pequeñito, en forma de U. Como ya dijimos en los otros vídeos, ligamentos, tendones y meniscos tienen que ser negros, tienen que ser hipointensos, sanos. Visualizamos luego ya en los planos, por ejemplo, posteriores, ya vamos a las esquinas. Como dijimos en otros vídeos, pues lo más superior y más posterior, vemos el músculo semimembranoso con su tendón que se está aquí ya formando.
Detrás tenemos el semitendinoso y tenemos los músculos de la pata de ganso, ¿no? Pues visualizamos cómo se van conformando, cómo van bajando, y aquí es un problema que tenemos muchos centros que no acabamos de ver la inserción distal tanto del ligamento lateral medial en el coronal ni en el axial ver la pata de gancho, ¿no? No acabamos de ver su inserción. Pero bueno, visualizamos el sartorio, el recto interno y el semitendinoso, cómo conforman y pasan para aquí. Más estructuras, el semimembranoso, cómo realiza sus inserciones. Ya dijimos que tenían unas inserciones un poco más complicadas, con expansiones capsulares posteriores, y va a ir a la tendón directo, a lo que es la inserción de la tibia. Y aquí también visualizaremos lo que son el complejo posterior lateral, como es el bíceps, el músculo bíceps, como conforma el tendón y va a parar la inserción conjunta con el ligamento lateral externo, ¿vale? En la cabeza del peroné. Aquí lo veremos y como pues lo reseguimos, visualizamos siempre las estructuras, la cabeza del peroné y otras estructuras que podemos ver, pues las cabezas de los gastrocnemios, el músculo plantar, y aquí a nivel medial pues tenemos el surco del popliteo, digo a nivel lateral, el surco del popliteo y el tendón. El tendón está por aquí, que pasa por el surco, y aquí veremos cómo hace el músculo. Es la forma de la unión miotendinosa, porque esto ya estamos inferior, vamos subiendo, aquí se conforma el tendón y pasa por aquí hasta el surco, en la zona lateral, que me equivocaba antes, era medial. Visualizaremos las estructuras también vasculares, ¿vale? Nerviosas, aunque no haya ninguna patología así evidente, y también podemos visualizar si hay algún tipo de derrame articular. Seguidamente, en el informe, yo voy a pasar ya al estudio coronal para ver lo que es el cartílago femorotibial y ver si hay condromalacia o no, o si hay defectos. Entonces, en el coronal, en el sagital, perdón, no pongo el coronal, vamos al coronal. Empiezo pues la parte como hemos empezado, superior, repasando el cuadricipital, el rotuliano, los retináculos, los vuelvo a visualizar lo que es la rótula y ya me paso directamente a la primera estructura que veo es la banda iliotibial. La banda iliotibial la visualizo en las dos secuencias, que normalmente suele ser un T1 y un densidad protónica, y ver que no haya ningún defecto, ninguna lesión, ninguna patología, la inserción en el tubérculo de Gerdy, ¿vale? Aquí ya podemos visualizar los meniscos y podemos visualizar el ligamento lateral interno, el colateral interno, desde su inserción, que ya habíamos visto en el axial, pero hay que visualizarlo en los tres ejes. Visualizamos y visualizamos, que sea hipointenso, que no tenga líquido o ninguna patología tendinosa, ligamentosa. Y es lo que decíamos, ¿no? Que normalmente la inserción distal no la acabamos de ver, pero aquí sí. Muy bien. Y ahora vamos a los meniscos. Cuando visualizamos los meniscos, pues aquí yo suelo estudiarlos en tres imágenes. Empiezo por el coronal, visualizando la parte anterior, ¿no? Aquí veremos el cuerno o asta anterior, el cuerpo, y el cuerno o asta posterior del menisco interno. El externo, ¿vale? El posterior, el cuerpo
y la cara anterior, el cuerno anterior. Y normalmente pongo otra imagen aquí auxiliar que me ayuda para visualizar la conformación y la forma, ¿no? que tiene de diablo, que aquí me ayuda a valorar, ¿no? Por ejemplo, si ahora estamos aquí a nivel en el menisco, acordaros, ¿no? De la conformación de la tibia, de pad de golf, es externo y aquí está el peroné. Por tanto, es el menisco externo. Pues vemos, ¿no? Su conformación y ver que no haya ninguna imagen de rotura o lesión o, por ejemplo, el menisco discoide, ¿no? Un menisco más grande, anomalías del menisco, que hay múltiples variantes. Y eso lo hago, pues, luego pasamos al menisco interno, visualizando lo mismo, que esté negro, que no haya ninguna imagen de rotura. Sí que se ven algunas imágenes dentro que podemos hablar, ¿no? De degeneración mucoide, de roturas internas, intrameniscales, ¿no? Cambio de señal, hiperseñal, que no acaban de contactar con ninguna parte de la cápsula. Y entonces, pues, lo que hablamos de degeneración mixoide. Normalmente, yo sí que la clasifico en degeneración mixoide, pues la 1, la 2 o la rotura, Tipo 2, mixoide, la 1 que es el puntito, ¿no? Y la 3 sería la rotura. Y en estos últimos días he estado visualizando algunas conferencias, videoconferencias por YouTube de otros doctores, unas eminencias. Y en este caso yo intentaré modificar también el informe con la clasificación de ISACO, que es una clasificación de roturas meniscales, en las cuales hablan sobre la profundidad, la anchura, la localización y longitud, muchos parámetros de la rotura del menisco. Esto lo vi en una videopresentación que hizo el doctor Luis Ferefal, es una eminencia. Entonces yo pues le voy a hacer caso y voy a intentar aplicar esa clasificación en mi vida diaria a nivel de la resonancia de rodilla. Bueno, hemos visto también los cartílagos femorales. Vamos a poner la otra imagen en T1. Cartílagos articulares, mirar que no, el tipo de condromalacia, ¿no? El grado de condromalacia, si hay lesiones subcondrales, y, bueno, y todo un poquito. Seguimos con los ligamentos cruzados, el ligamento cruzado posterior, hasta su inserción posterior en la zona posterior de la tibia, en la zona inclinada posterior, y el ligamento cruzado anterior también lo vamos a recibir un poquito, pero a esto no le doy mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tengo unas imágenes que son específicas para los ligamentos cruzados. Entonces ya hemos valorado las márgenes laterales y mediales y vamos a la posterior. Vamos a ver el tendón del bíceps, su inserción y el ligamento lateral externo. El ligamento lateral externo y el tendón del bíceps y su inserción en el peroné, en la cabeza del peroné. Valoramos también lo que son un poquito de la musculatura, de los gastrocnemios, hueso, tejido subcutáneo, ¿vale? No haya ninguna lesión como esta, por ejemplo, ¿no? Aquí. Y, vale, y ya hemos finalizado este punto. Vamos al sagital. Y en el sagital, pues visualizamos el tendón cuadricipital, la rótula otra vez, el tendón rotuliano. Si hay algún defecto, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un poquito
de tendinosis rotuliana proximal. Vemos ahora los cartílagos, vuelvo a visualizar lo que es la estructura ósea y es importante en este plano visualizar la grasa de Hoffa. La grasa de Hoffa, sobre todo en la superolateral, que suele haber algún tipo de patología en esta zona superolateral de la grasa de Hoffa. Visualizamos los ligamentos cruzados, no acabo de verlos porque los veo luego. Musculatura, ¿vale? Y poca cosa más en el sagital. Yo no me estoy mucho en el sagital porque ya me he estado antes a nivel de meniscos. Ya lo he visto anteriormente en los meniscos junto con el coronal, ¿vale? Y ahora voy ya directamente a visualizar los ligamentos cruzados. Entonces pongo los cortes específicos que realizamos y vemos en este plano el ligamento cruzado anterior, ¿no? Que tiene un poquito de hiperseñal a nivel de la inserción tibial, ¿no? Que podría ser con capios mucoides o degenerativos. Y lo visualizo en el otro plano sagital. Esto es como si fuera un oblicuo axial, y aquí lo visualizamos, estos cambios, pequeños cambios, que podría ser esto, regeneración mucoides o antiguas fracturas también, dependiendo del contexto, de la edad del paciente. Y vemos el posterior, ligamento cruzado posterior. Visualizamos todo su trayecto, el recorrido, morfología y señal, en todas las imágenes. Visualizamos el posterior aquí mínimamente, pero bueno, lo vemos aquí bien. Y seguimos realizando, pues ya está, hemos acabado el estudio analítico sistemático. Ya hemos visto lo que son cartílagos articulares, femoropatelar, el femorotibial, con rótulas, trócleas, retináculos, meniscos, con sus clasificaciones si hay roturas o no, ligamentos laterales, que hay que valorar la morfología, trayecto y señal, los tendones rotulianos, cuadricipital y la banda iliotibial, que ya hemos visto. Si hay derrame articular o no, esto se visualiza en estas imágenes. En sagital también se pueden visualizar, en este caso pues no hay derrame, es el líquido normal que podría haber en el refeso. Y aquí también, ¿no? Podríamos visualizar lo que es en el axial, ¿no? Un poquito de líquido que es normal. Aquí podríamos ver también lo que son las plicas, ¿no? Las plicas rotulianas, suprarrotulares, mediales, que podríamos mirar también, ¿no? Y podrían salir estas imágenes. Y luego, pues, visualizar las otras estructuras anatómicas, óseas, músculos y tejido subcutáneo. Que, bueno, pues es todo lo demás. Hemos de visualizarlo todo, en todas las estructuras, en los diferentes planos. Por tanto, podría ser una axial para visualizarlo todo, una coronal y los tres planos, ¿no? Los tres ejes para el estudio completo de la rodilla. Pues así es como realizo yo el informe y ya está. Ahora en los próximos vídeos lo que intentaré hablar será sobre ya un poquito de... Ya iremos viendo si patología a nivel de rodilla, que se pueda ver y hacer un contraste, ¿no? Y correlación con la ecografía y con la resonancia magnética y visualizando los dos estudios. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Saludos.